ya tiene a su hijo, por así decirlo, o a sus hijos de esas edades intermedio integradas en una aplicación telefónica o en un suscrito en un sistema de teléfono. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues que la mayoría de nosotros tenemos una biblioteca andante, literalmente. O sea, podemos ver pintura por pintura del Museo del Louvre. Eh, Podemos ver lo que quisiéramos de cualquier parte del mundo y pues es una mínima acción lo que nosotros comúnmente desarrollamos. Inclusive las acciones que nosotros podemos desarrollar o podemos realizar, pues comúnmente va a ser salvar vidas en este caso. ¿Cómo salvas una vida con un teléfono? Pues perfectamente. Y ni siquiera una, son muchísimas, son miles de vidas las que podemos salvar gracias a los teléfonos y a las diferentes aplicaciones. Bien. Datascope, por ejemplo, es una de las que nosotros ya habíamos hablado anteriormente. Datascope tiene un sistema integrado de lo que son reportes, flujos de trabajo, base de datos. En realidad yo lo presento acá primero porque lo he trabajado personalmente y es muy buen sistema. Pero es un sistema que dentro de todo es bastante costoso. Entonces, ¿qué hacen las personas? Pagan un solo usuario y lo multiplican en diferentes niveles, ¿sí? Entonces, pues con una sola contraseña pueden entrar muchas personas con ese mismo sistema. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de eso directamente es que ¿te me escucha muy mal? No, se Permítame escucha un bien. segundito. Sí, está Me voy a escuchándose bien. fijar a ver si los... Sí, se Sí, te escucha Ah, escucho ok, normal. bien. Normalmente. ok, perfecto. Gracias por la confirmación. No, porque de pronto era que tenía el audífono pegado a... el audífono del Bluetooth pegado directamente al computador, el micrófono. Entonces, bueno, les estaba comentando. Tiene muchas plataformas y muchos sistemas. Lo importante justamente de Datascope con la cantidad de herramientas es poder utilizarlas absolutamente todas. De nada le sirve a usted utilizar una herramienta que solamente, o sea, pagar una herramienta de estas que a la final termina siendo costosa mes por mes en dólares, especialmente para nosotros como latinoamericanos hoy en día con la subida del dólar, especialmente aquí Argentina, es un poquito complicado adquirir ese tipo de cuentas, ¿sí? Sin embargo, entonces debemos visualizar o debemos, cuando tenemos las posibilidades de obtener ese tipo de aplicaciones y de plataformas para nosotros, eh, pues utilizar absolutamente todas las herramientas. Datascope es sin duda una de las plataformas con más herramientas en el mercado y que pues si usted solamente la va a utilizar para desarrollar planillas, utilice otras, ¿sí? Utilice Google Forms, que es gratuito, solamente que le va a permitir lineales, plataformas lineales o derivaciones lineales y bueno, son algo extremadamente básico, justamente ahora lo vamos a ver. Bien. Dentro de otras aplicaciones del EDAN, tenemos lo que es, por ejemplo, EDAN Gestión Eventos de Riesgo, que es una aplicación boliviana, EDAN Salud de Bolivia, EDAN INDATI de Perú. Estas aplicaciones son un claro ejemplo de que se pueden utilizar para el bien común. No es que usted las pueda utilizar, no es que usted las pueda descargar y utilizarlas para su bien como tal, o si bien los puede utilizar y descargar, o tomar por lo menos idea de cómo está desarrollado eh, estas aplicaciones, estas plataformas y cada una de estas acciones. Sin embargo, pues yo le recomiendo que estudie la posibilidad que desde su organización, que es justamente lo que nosotros estamos intentando desarrollar desde BASA, habilitar una aplicación, una plataforma web para poder desarrollar activamente lo que son las
el desarrollo de planillas para EDAN. Ahora tengamos en cuenta una cosa y volvemos otra vez a lo que dije desde un principio en EDAN Operaciones. Es necesario tener en cuenta que las planillas no deben ser globales, que los riesgos que yo tengo acá no son los mismos que van a tener en Colombia. Por tanto, estas planillas, pues, o estos programas deben tener la posibilidad de cambiar cada una de esas variables. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Bien. Nosotros anteriormente habíamos hablado ya lo que es la base principal de EDAN: tecnologías, energías limpias, telecomunicaciones, perdón, solamente habíamos alcanzado a hablar de la base principal de lo que son las tecnologías. Vamos a hablar de tecnologías limpias y a continuación pasamos a telecomunicaciones y el equipamiento de EDAN que viene intrínseco a telecomunicaciones. ¿Ok? Energías limpias de por sí es una parte como muy cortita de 15 minutos máximo, que no se demora mucho y que es muy, muy importante. Sí, pues porque justamente hablamos de cómo se pueden utilizar las tecnologías limpias o las energías limpias y renovables en las emergencias, los pros y los contras. Bien, de nada sirve tener las mejores herramientas si el personal no está lo suficientemente preparado. Ya creo que nos ha pasado, aquí en Argentina suele pasar mucho. Hay muchas organizaciones, muchos equipos que tienen los mejores equipos del mundo y que a la hora de trabajar brillan por su ausencia en técnicas, brillan por su ausencia en procedimientos, brillan por su ausencia en gente profesional. Entonces, a la final de nada va a servir tener una cantidad de equipamiento de primera, o perdón, de última tecnología y la punta de lanza, por así decirlo, en todos los aspectos importantes del trabajo de operaciones y demás, sí, pues a la final no va a poder desarrollar absolutamente nada de una forma objetiva y clara. Bien. Bueno, pasamos entonces a tecnologías renovables o energías renovables, perdón. Bien. Bueno, con respecto a lo que son las plataformas, yo desde el principio he recomendado Cubo Toolbox, o sea, la vez pasada justamente, creo que fue la que me la recomendaron, la empecé a mirar y dije, con esto es que empiezo a desarrollar análisis de datos. Créanme que tan pronto a mí me mostraron Cubo Toolbox, yo dije, esto es el trabajo que yo voy a desarrollar con análisis de datos. Y efectivamente funcionó bastante bien. Ok. Hablemos entonces de las energías renovables y de todo lo que conlleva lo que son las energías renovables en el EDAN. Este es un principio de un cambio porque nosotros estamos muy acostumbrados a los combustibles fósiles en todos los aspectos, la mayoría de los aspectos. Dígame usted, ¿cuántos vehículos eléctricos de bomberos, ambulancias y vehículos de emergencia en general ha visto utilizarse los últimos días en Latinoamérica? Muy pocos, de seguro. El problema de eso es que nuestra tecnología está muy aferrada justamente a la tecnología de Estados Unidos, a la tecnología europea, todo lo que traen de París, todo lo que traen de Alemania, todo lo que traen de Canadá, todo lo que traen de Estados Unidos, todo lo que traen de Francia, todo lo que traen de todo lado es bueno menos lo de nosotros, ¿sí? Sabiendo que tenemos la posibilidad, inclusive de China y de Japón, pero es muy gracioso porque si ustedes se dan cuenta, nosotros somos los consumidores, pero a la misma vez la caneca de basura de todos ellos, ¿sí? Todo lo que ellos no utilizan a Latinoamérica, a Latinoamérica, a Latinoamérica, a Latinoamérica. Y nosotros tenemos la inteligencia suficiente para poder desarrollar. Es más, no solamente la inteligencia suficiente, nosotros tenemos la tecnología, tenemos el material, ¿sí? Porque la mayoría de esos materiales que se utilizan para hacer teléfonos, el coltán, por ejemplo, es sacado como tal de, de las minas de Colombia, de las minas de Ecuador, de las minas de Brasil. El níquel, el zinc, la plata, el oro son sacados también de acá y sacados de África.
Entonces es muy gracioso justamente ver que dentro de todo eso nosotros somos quienes más ponemos, pero a la final quienes menos tenemos. Pero es porque nosotros a la final, el común denominador pueblo, nosotros a la final no nos damos cuenta de absolutamente nada de ese tipo de cosas. Hace falta que uno entrecierre un poquito así los ojitos y empiece a mirar las cosas quizás con un poquito de panorama más profundo. Bien. Bueno, en el día de hoy con esta pequeña parte vamos a ver lo que es la energía eólica, la energía solar y la proyección que nosotros tenemos como de base para absolutamente el uso de todos y cada uno de estos elementos. Bien, hablemos en principio de lo que es la energía eólica. La energía eólica específicamente basada en las situaciones de emergencia. Yo sé que la energía eólica ustedes saben qué es, ¿no? Que es la energía gracias al viento, la energía generada gracias al viento o aprovechar prácticamente el impulso del viento para pues, impulsar un motor y demás. Lo que ustedes están viendo acá justamente. Es un proyecto que sale por completo de las perspectivas. Yo sé que ustedes pensaban que cuando íbamos a hablar de energía eólica, pues se imaginaban que uno iba a hablar de un aparato de estos gigantesco con aspas grandísimas que se tiene que dejar en un solo lado, pues para que uno lo pueda aprovechar. En este caso no. En este caso hablemos de una turbina eólica, pero es una turbina eólica en principio soportada gracias a helio. Entonces, el señor Don Helio permite que justamente suba este, este motor eh, y desde bien arriba, claro, los molinos de viento, como dice Juliet. Y desde bien arriba funciona justamente esta turbina. Bien, esto, si bien es un proyecto que es bastante bueno, a la final tiene que desarrollarse quizás un poco mejor. Pero al momento viene bastante bien. Especialmente viene bastante bien para los equipos que tienen que trabajar en áreas muy grandes y en áreas en donde es muy complicado llegar a trabajar, ¿sí? Y transportar una cantidad de combustible, una cantidad de elementos diferentes para que una oficina móvil pueda funcionar de la manera correcta, ¿sí? Que si bien es un poquito aparatoso, no va a ser igual de aparatoso que poner justamente una turbina eólica gigantesca de 20 metros, de 50 metros cada aspa. En este caso, pues es una turbina eólica que ya la van a ver mejor funcionar. Bueno, no, perdón, funcionar no, pero en un tamaño más específico. Si se dan cuenta ustedes, este es el tamaño de una personita. Esta es una personita que nosotros tenemos aquí. Entonces, y pues aquí cabrían muchas de estas personitas, si nosotros lo estamos viendo, o sea, se necesita una gran cantidad de helio, pero pues la idea justamente para eso es poder aprovechar el viento desde bien arriba, ¿sí? Esa idea fue generada, fue desarrollada en el Instituto de Ingeniería Aeronáutica por un estudiante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 2010 y desde el año 2010 para acá es que se viene trabajando en absolutamente todo eso. Dense cuenta que ya lleva 13 años trabajándose y pues que hasta el momento mucho no se han dado lo que son las cosas a nivel operacional. ¿Por qué? Ya vamos a ver justamente lo que son los beneficios y los prejuicios y los perjuicios. Sobra decir que las posibilidades de utilizar este tipo de elementos en situaciones de emergencia pues aún todavía no están vistos, no han sido desarrolladas. Primero pues porque es un poquito difícil llevar todo este mamotreto en un camión, pero sin embargo, como lo dije anteriormente, es muchísimo más fácil. O sea, son pros y contras, ¿no? Porque si yo puedo llevar este elemento si bien un aparato generador a combustible a explosión, eh, llámelo nafta, gasolina, CPM, gasoil, como quiera llamarlo, depende del material y el octanaje, eh,
En el momento en el que se acaba directamente el combustible, hasta ahí le llegó la energía. Y si está en la mitad de la nada, pues lo más lógico es que no va a tener posibilidad absoluta de comunicarse con nadie o de trabajar para manejar la logística en cuestión de llevar un poco más de combustible o demás. Puede ser un poquito más complicado, más difícil. En cambio, con este tipo de elementos, pues simplemente es un viaje y lo pone arriba a que empiece a trabajar, ¿sí? En cuestión de los costos operacionales que puede generar el traslado y la logística, puede llegar a ser un poquito elevado. Sin embargo, como lo dije anteriormente, si usted sabe que va a estar una semana completa trabajando en un lugar, va a ser una semana completa en la que lo más posible y lo más factible es que usted no se vaya a tener que preocupar por tener energía porque directamente ya la tiene. En Latinoamérica no hay personal capacitado pues para este tipo de generadores, pero sería genial el hecho de poderlos tener. Bien, ahora hablemos de los beneficios y de los perjuicios. Los beneficios es que tiene una mayor cantidad de watts que un generador eléctrico. O sea, lo que son justamente estas palas grandísimas o estos molinos, estos generadores de viento, generadores eléctricos con viento que están muy arriba, muy alto, eh, que son gigantescos, no generan la misma cantidad de energía que genera este, ¿sí? Primero por la posición de las aspas, segundo porque no tienen el túnel, ¿sí? Por donde va a ingresar absolutamente todo el viento. Eh, y bueno, o sea, son muchas otras cosas las que hacen que este generador como tal genere un poquito más de watts y de amperaje, porque de nada sirven los watts si no tengo la suficiente potencia. Entonces genera un poco más de amperaje, soporta más, genera un poquito más, a diferencia de los otros generadores que son muchísimo más grandes y que no se pueden trasladar. No ocupa espacio en tierra, ¿sí? No le va a tirar el humo, no lo va a estar escuchando todo el tiempo, pues porque es completamente sigiloso en todo sentido. Fuera de eso lo tiene a 30 metros de usted, entonces no va a tener ningún inconveniente. Facilita las operaciones justamente a la alta capacidad de generar energía, y no utiliza combustibles fósiles y pues tiene una autonomía bárbara, ¿no? O sea, para estar allá arriba es genial. Ahora, el punto malo es que depende específicamente del clima. No le recomiendo subir ese bicho cuando tenga vientos huracanados, ¿sí? Todos sabemos por qué. Primero, o sea, más allá de que sean vientos huracanados, puede que inclusive sucede muy comúnmente en Estados Unidos, en los parques eólicos, que cuando hay muchas unas turbinas, unos vientos huracanados muy fuertes, estas turbinas suelen recalentarse demasiado, ¿sí? Porque la potencia no soporta la cantidad de viento y se queman, ¿sí? Entonces, imagínense un animal de estos a 30 metros quemándose, por lo más lógico, y con helio va a ser bloom muy rápido y todo lo que esté abajo a 30 metros, un generador de estos, póngale 200 kilos, pega duro, ¿sí? No es posible establecerlo en zonas urbanas, claramente, solamente en zonas agrestes, muy alternas, muy aledañas. Entonces, es como un plan A si usted se quiere ir o si la operación es en un lugar abierto. Mala praxis si usted la va a desarrollar este tipo de ideas en un lugar, en una área cerrada y especialmente si es céntrica urbana. Bien, dificulta. Y más allá de dificultar, pues es que debe haber un protocolo específico justamente para este tipo de cosas con el respecto al tema de los vuelos de los drones, y otro tipo de equipos de aire, y pues genera cambios en el hábitat. ¿Qué tipo de cambios en el hábitat? Los mismos que puede llegar a generar un avión, los mismos que puede llegar a generar una turbina a 30 metros. Por ejemplo, que las aves se estrellen contra las turbinas, ¿sí? Entonces va a hacer un daño directamente en el hábitat, en la región o en la zona en donde vaya a estar, ¿vale? Es un poquito complicado. ¿Qué otros perjuicios ustedes creen que puede llegar a tener este tipo de elementos?
que ustedes digan como que, uy, no lo veo tan bueno por esto adicionalmente. Nadie, más allá de lo que dije. Fernando todavía sigue con la mano levantada. Bueno, continuemos entonces. Tengan cuidado que una cosa son las energías limpias en cuestión de lo que son el combustible fósil y la generación de energía, que estos generadores de energía limpia, entre comillas, o entre comillas, pueden llegar a generar inclusive mayor contaminación que los mismos combustibles fósiles, ¿sí? Em, no sé si está acá, pero bueno, ahora más adelante lo vamos a ver, que una batería del tamaño de un botón puede afectar una gran cantidad de litros de agua. Entonces hay que saber también en el momento de desecharlos en dónde se desechan, ¿sí? En el momento de hacer reparaciones, en dónde se tienen que realizar este tipo de reparaciones, cómo se realizan este tipo de reparaciones, por dónde y demás. Es importante entender absolutamente todo esto. ¿Listo? Tanto en el momento de la creación como en el momento del desecho. Porque por ahí hay estudios que indican justamente que pues para poder hacer baterías de litio hay que utilizar una cantidad exuberante de litros de agua o para poder realizar directamente todo este tipo de maquinarias y plásticos y demás, pues lo más lógico es que se va a tener que utilizar también una gran cantidad de agua, o no solamente utilizar, sino contaminar una gran cantidad de agua. Entonces hay que ver justamente lo bueno por lo malo, ¿sí? Y poderlo equilibrar. De nada nos va a servir tener energías limpias si nosotros no vamos a tener agua el día de mañana. Bien, eso es una de las cosas justamente que tenemos que pensar y poner en el equilibrio a la final. Y saber, o sea, no solamente comernos el cuento que nos está diciendo Chris Nader de generar este tipo de energías hace más contaminación. No, importante es que ustedes también lean y busquen por su propio lado que lo que yo les estoy diciendo sea real o no. Bien. Pretender que ello no es real es prácticamente tirar todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo o que queremos hacer, pues en saco roto. Es como si yo trabajara directamente en ayuda humanitaria en cuestiones de lo que son el derecho internacional humanitario y tenga 5 esclavos en la casa limpiando absolutamente todo lo que yo necesite y encerrados y sin sol, o sea, encerrados literalmente y en una condición de esclavitud. Es lo mismo prácticamente, de nada me va a servir proteger el medio ambiente, ayudar al medio ambiente, desarrollar absolutamente una cantidad de proyectos para trabajar en cuestión de estados de resiliencia y demás, si a la final para utilizar todas estas herramientas, pues lo que voy a necesitar es dañar justamente el medio ambiente en otro lado, pero va a ser lo mismo. Entonces tenemos que mirar justamente ese tema y ese equilibrio de una forma consciente y responsable. Bien, en cuanto a lo que son los estados de resiliencia, que es súper importante, yo veo los estados de resiliencia como el proceso que tiene el ave fénix para poder volver a surgir. El ave fénix muere, se convierte en ceniza, hace la película de Harry Potter, por ejemplo, y renace de sus cenizas, ¿sí? Renace nuevecito y completito otra vez. Es importante, lógico, y para mí justamente uno de los animales míticos que tienen ese estado de resiliencia o que significa la resiliencia justamente es el ave fénix, por eso, porque nace pero de sus cenizas vuelve otra vez a revivir. Y es importante, lógico, el hecho de hacer entender a las comunidades que el hecho de haberlo perdido todo en su momento es la oportunidad
que nos está dando, llámelo Dios, naturaleza, medio ambiente, Pachamama, como quiera, para poder otra vez volver a resurgir, pero de una forma mucho mejor, entendiendo que la naturaleza hoy en día nos está dando mucho más duro en todo sentido, ¿sí? Está recobrando lo que perdió. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que ser mucho más fuertes, mucho más resilientes, entender cuáles son esos ciclos y generar el cambio desde esas pequeñas comunidades mayormente afectadas. Uno, eso. Dos, justamente permitir que estas comunidades pues también tengan energías renovables, ¿sí? Y energías limpias. En ese sentido, que al día de hoy, por ejemplo, España, y Andorra, si no estoy mal, es una de las ciudades con mayor cantidad de placas de energía solar que hay. O sea, ya directamente Andorra no necesita, y lo bueno que tiene, no necesita estar aplicado prácticamente o al sistema general de electricidad, sino que edificios completos al día de hoy están teniendo su propia energía y eso reduce costos en gran manera, tanto para la ciudad como para los vecinos, como para absolutamente todas las personas. Dos, la energía que no consumen la pueden vender, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Pues porque hay unos almacenamientos de energía que se llaman baterías y esos almacenamientos de energía se pueden resurtir, por así decirlo, a otras partes y a otros lugares. Y se puede, créanme que sí, se puede vender energía. Cosa que todavía nosotros aquí en Latinoamérica, a pesar de que ya haya una ciudad en Europa, que es muy gracioso, yo al principio les dije, no vean a Europa como, bueno, en este caso sí, Andorra, que es prácticamente casi toda la ciudad, o por lo menos gran parte de ella, y nosotros acá no hemos hecho nada, no hemos podido, mi gente. Pero eso también es un tema político, cultural y, y educativo, creería yo. Hablemos de la energía solar. Bien, cuando hablamos de la energía solar, pues hablamos justamente de las placas que reciben la luz, ¿sí? Los fotones específicamente, gracias a un proceso químico y un proceso físico que sucede dentro de cada una de esas celditas, se aprovecha ese fotón, ¿sí? Se divide en los átomos y se obtiene justamente lo que es la energía como en un proceso de filtrado, ¿bien? En la gestión del riesgo en cuanto a desastres y catástrofes en la actualidad, pues se viene trabajando gracias a la versatilidad que tiene a la conexión. En prestaciones y facilidad de obtener recursos necesarios para un campamento de operaciones, por ejemplo, a nivel económico puede ser la mejor opción, pero volvemos otra vez a lo mismo. Tiene pros, como también puede llegar a tener contras. Ahora vamos a mirar algunos elementos eléctricos que hoy en día se están utilizando para las emergencias, pero pues que en Latinoamérica no, y que ojalá algún día se utilicen en Latinoamérica. En cuestión de la energía solar, pues en cuanto a los costos, disminuye considerablemente los costos operacionales y logísticos gracias a la facilidad de transporte. Hay una cosa que es muy graciosa porque, por ejemplo, si ustedes desarrollan un planeamiento eh, y ya se ha visto, desarrollan el plan de costos anuales, por ejemplo, para conseguir este tipo de placas y empezar a utilizarlos en almacenes o lugares grandes, pues lo más lógico es que en el momento de lo que es la instalación y la compra, sale muy caro, ¿sí? Pues porque es una sola compra. Pero si usted hace la cuenta de los costos de los servicios por electricidad anualmente, no es lo mismo. Es completamente reducido. Uno. Y dos, el mantenimiento es muchísimo más fácil y no necesita tanta plata. Por tanto, ya desde ese momento empieza a ahorrar. Solamente que en su principio, en su momento, poner absolutamente todo ese dinero es difícil y entre comillas para uno que está acostumbrado a ver la plata quincenal o mensual, pues es un montón de plata, ¿sí? Pero que a la final, si usted lo mira en datos anuales, pues no es lo mismo.
Sí, la reducción de costos es bastante grande. En cuanto a lo que es la facilidad de conexión con otros elementos de reserva de energía o de máximo consumo. Entonces usted puede conectar directamente una heladera, una nevera, ¿sí? Puede conectar el microondas, puede conectar estufas eléctricas y puede conectar otro tipo de elementos que también pueden utilizar justamente este tipo de energía. En cuanto a la consecución, pues cada día es más fácil. En todo momento ustedes van a ver, inclusive hoy en día se ven muchísimas fábricas y empresas que utilizan mucho esto, ¿sí? El objetivo justamente es empezar a cambiar en todos los aspectos esa perspectiva que se tiene de utilizar constantemente pues la energía. Y créanme, los gobiernos van a hacer todo lo posible porque se sigan utilizando los combustibles fósiles. ¿Sí? Al día de hoy hay vehículos eléctricos, sí, pero son híbridos. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía le dan la posibilidad, entre comillas, como diciéndole, no se preocupe, que si algún día no llega a tener energía por alguna razón, le puede echar su combustible, le puede echar su gasolina, no se preocupe. ¿Sí? Entonces, lo más lógico es que no se desligan del todo del proceso de los hidrocarburos, pues porque hay una fuente de ingreso muy, pero muy fuerte de políticos, especialmente cuando de Latinoamérica se trata. Bien, hay una serie de perjuicios, al igual que con la energía eólica, y es que pues en cuanto a la fabricación, sí se ha visto que hay un perjuicio, especialmente cuando se crean este tipo de elementos en masa. Bien, la contaminación que nosotros dijimos en cuanto a los desechos. Por desgracia hay gente que tiene la cultura de evitar el daño climático o disminuir, entre comillas, el daño climático, pero justamente al momento de eliminar este tipo de baterías y este tipo de cosas, pues porque son muchas baterías, eso es lo que hace, eso es lo que es un carro eléctrico, un vehículo eléctrico, muchas baterías, ¿sí? Entonces estas baterías se sacan, se cambian, pero cuando se sacan hay muchas ocasiones en las que se tiran en cualquier lugar y el proceso de botado de una batería no es la misma que de cualquier basurita, ¿sí? Una batería contamina en gran manera lo que son las fuentes hídricas. Bien, 600.000 litros de agua, una pila del tamaño de un botón, o sea, es demasiado, una pileta olímpica. No sé cuántos tenga, pero muchísima. En cuanto al aumento, sin el debido tratamiento de los desechos, pues puede generar aún más contaminación que los combustibles fósiles. Y eso es un reto que existe, ¿sí? El hecho de que, bueno, listo, si vamos a hacer esa conversión gradual, bueno, la conversión gradual se tiene que hacer también teniendo en cuenta cómo eliminar y cómo reducir también toda la contaminación que puede llegar a generar el realizar todo este tipo de elementos. Y en cuanto a la recarga solar sí es muy lentita, ¿sí? Lo mejor justamente es poder tener en cuenta el clima, ¿sí? Entre menos sol haya, por ahí dijeron, no, pero es que independientemente de que haya nubes, siguen pasando los fotones y se sigue cargando. Sí, está bien y tiene toda la razón. Yo no dije que no, pero no podemos ocultar que si tenemos un aguacero terrible, la carga va a ser mínima, ¿sí? Y en lugares o zonas, por ejemplo, como en Colombia, Bogotá, en donde de la semana, 7 días, que son 4 días llueven, 3 hace sol, entonces tenemos que mirar si termina siendo bueno o no, ¿sí? Y que terminaría siendo mejor, si eólica o solar, o si hay una combinación entre las dos, pues tanto mejor en ese sentido. Bien, miremos entonces, por ejemplo, algunos ejemplitos que nosotros tenemos acá, por ejemplo, ambulancias, ¿sí? Tenemos algunas ambulancias que ya al día de hoy son completamente eléctricas, tenemos vehículos de bomberos, todo tipo de herramientas para realizar break, lo que quieran, lo pueden hacer
tranquilamente, electrificación vehicular también, un equipo Albatros completamente listo y buenísimo para poder desarrollar cualquier actividad o cualquier procedimiento sin la necesidad de manguera, sin la necesidad del proceso hidráulico de llevar y de volver a traer con muchísima presión, sino que absolutamente todo ese aparato que anteriormente estaba haciendo combustión afuera, allá en el Albatros lejos, ya hoy en día lo tenemos solamente ahí, muy pequeñito, con la misma potencia, con la misma fuerza que lo que sucedía antes. Yo la verdad todavía no he tenido la posibilidad de ver estos equipos eléctricos, pero aquí en Buenos Aires comúnmente se suelen hacer en el Intersec, se llama eso, una presentación de muchísimos vehículos y de muchísimas cosas de tecnología de punta para todo lo que son las equipos de seguridad y de emergencias. Y las tres ocasiones que he ido a ese Intersec, la verdad que me lo he gozado. Me lo he gozado porque uno ve muchísimas cosas. Pero hasta el momento equipos Albatros no he visto en en esa presentación eléctrico completamente. Estoy seguro que ya más adelante lo vamos a ver. Y también pues un pequeño vehículo de colaboración de auxilio primario, por así decirlo. De nada nos sirve tener una fuerza, lo mismo que les dije anteriormente, de nada nos sirve tener una cantidad de cosas y de elementos. Si no tenemos la voluntad, si no tenemos la voluntad de trabajar, si no tenemos la voluntad de hacer las cosas bien, ¿sí? Y eh, nuestro lema como EVASA es voluntas omnia supera, que es la voluntad, a la final todo lo vence. O la voluntad todo lo vence, no es la voluntad a la final todo lo vence, no. La voluntad todo lo vence o la voluntad todo lo supera, voluntas omnia supera. Y es justamente eso, el trabajo en equipo y que si yo me pongo un objetivo es el poder desarrollar de una forma objetiva y clara absolutamente todo lo que tengo y todo lo que quiero desarrollar para más adelante. El problema ahí es cuando te quieren poner palitos y palitos y palitos. Tú verás si te quedas ahí o si te levantas y sigas cayendo. O inclusive si con esos palitos te caes, porque hay muchas ocasiones en las que por más palitos que le pongan a uno, no ni siquiera se cae. ¿Vale? Entonces, dentro de la proyección que tiene EVASA justamente, pues es el hecho de no solamente argumentar, no sé si alguno de ustedes vio el proyecto ya, pero el objetivo que nosotros tenemos es el argumentar justamente la posibilidad de empezar a implementar energías eléctricas para no solamente los procedimientos sean energías eléctricas, oígame, energías renovables, no solamente para lo que son los procedimientos se dan, sino pues para todo lo que son las emergencias a nivel de Latinoamérica. ¿Sí? Que le hagamos un poquito más de fuerza y una pullita un poquito más fuerte al tema de las emergencias a nivel general en cuanto a lo que son las energías renovables y no solamente dejar de pensar en los hidrocarburos, pero para eso es importante tener fuerza, tener voluntad, pero tener equipos que tengan la disposición también de trabajar y de pelear con uno por lo mismo que uno está llevando adelante. Bien, preguntas al respecto. Alguien que diga algo o que quiera preguntar, algo así por el estilo. Si lo quieren hacer, todavía tienen tiempo. Porque pasamos entonces a continuación a la segunda parte. Permítanme un segundo. Pedro, adelante. Gracias. Sí, mira, quería como, o sea, complementar lo que usted comenta de las energías renovables. En realidad, en su gran mayoría, según análisis de algunos expertos, no son viables, ¿sí? No son viables. Por ejemplo, la energía solar ahorita, el alto costo no deja ser viable. Para una persona en una casa normal,
las altas industrias han hecho sus inversiones porque, bueno, hay otros intereses, hay otros cuestión económica ahí moviéndose, pero en realidad, construir un panel solar con la eficiencia para una residencia normal en sus usos básicos no es viable. Los costos son muy altísimos y en realidad no vale la pena tanta inversión. Y hay otro, por ejemplo, Sí, se ha cuestionado mucho lo de los autos eléctricos y toda esta cuestión. Es más como, bueno, se supone, supuestamente que es más negocio a nivel global que si se trata de recuperar y proteger el ecosistema es lo que más va a contaminar, porque en la producción de las baterías para todo lo eléctrico, eso, como usted lo dijo, eso lleva acarrea una contaminación ambiental impresionante y lo más, el uso y contaminación del agua, que es lo que supuestamente se quiere favorecer. Entonces, lo quería aportar. sí, Gracias. sí. Gracias, Pedro. Sí, Fabricio. Buenas noches, gracias. No, pues yo quería pues decir que el hecho de estas nuevas energías, eso en el transcurso de estas generaciones se van a masificar, pero obviamente nos falta Ujú. un poquito más de preparación, de generar ese tipo de cultura para que nosotros podamos implementárselo a los hijos, a los nietos. Pero necesariamente el cambio climático nos va a forzar a tener que llevar una conducta diferente a la que tenemos en este momento. De lo contrario, Sí, muchas personas van a sufrir. tiene toda la Gracias. razón, Fabricio. No, gracias a usted, Fabricio. Bien, sí, Claudia, los videos sí van a ser subidos, o sea, por lo menos este que nosotros tenemos en este momento, sí, sí, está siendo va a ser subido. Primero voy a subir el otro, lógico, el anterior. Y ya después voy a hacer este. O sea, mañana yo creería que mañana tengo tiempo en la mañana durante el día de hacer el video, porque la anterior clase no quedó grabada. Igual yo aprovecho absolutamente todos estos videos también para ponerlos en el Moodle, para hacer aplicarlo el H5P y todo eso. Entonces, eh, todo lo que yo haga no es desaprovechado. Bien. No, por favor, Claudia. Bien. En cuanto a lo que habla Pedro y Fabricio, eh, es- a ver, tengamos en cuenta una cosa. Todo aquello que sea un proceso masivo es porque hay un gran negocio atrás. Partamos de eso. ¿Listo? Partamos de eso. Tengan en cuenta, por ejemplo, que el vehículo que se moviliza con agua reciclada ya fue inventado y la persona que lo inventó hoy no existe. Los, ya han habido más de 5 patentes diferentes y les puedo asegurar que hasta más patentes diferentes. Con basura, con agua, con plástico, con una cantidad de diferentes elementos, ¿sí? Las patentes no existen, no se encuentran por ningún lado y los creadores o los inventores hoy no existen, ¿sí? Ya no están más en este plano terrenal. ¿Eso qué indica? Pues que lo más lógico es que hay una gran cantidad de personas, una gran industria moviéndose detrás de todo esto, porque no les conviene, lógico, a ellos, porque todo lo que nosotros hablamos en cuestión de la energía renovable y el manejo óptimo de las situaciones va a va a ser algo contraproducente para ellos. Se hace hoy en día porque sí genera un gran negocio por unos lados. Por otro lado, justamente, y eso es una de las cosas que yo les decía, la responsabilidad también está en nosotros, ¿sí? En el hecho de mirar hasta dónde nosotros podemos integrar justamente todo este tipo de cosas a nuestros equipos,
Bien, no hablo solamente de energías, de dejar de lado los combustibles fósiles, porque es que dejar de lado los combustibles fósiles es un tema muy complicado a nivel logístico, pero a nivel mecánico también, ¿sí? Porque usted, por ejemplo, tiene, supongamos que hace todo lo posible, ¿sí? Reúne fondos, hace una teletón y hace todo lo posible por comprar un vehículo de bomberos eléctrico, así como el que les acabo de mostrar hace 2 minutos. Si se daña, ¿qué hacen? No hay mecánico para esa vaina, ¿sí? Se queda ahí, parado, estacionado. Entonces, hay que mirar justamente estos inconvenientes que nosotros tenemos y equilibrar, ¿sí? Hay que saber equilibrar justamente todo eso. Y hay que mirar lo que decía Pedro en cuestión de los combustibles y los procesos en Colombia y en diferentes lugares. Sí, Pedro, adelante. Sí, mira, actualmente los vehículos eléctricos que existen aquí en Colombia, según la estadística, cuando tiene un imperfecto, es más caro el arreglo que comprar otro vehículo. El mismo vehículo, Entonces, sí, sí, tal cual. y, y bueno, y según los que han dedicado tiempo a investigar esto, entonces, no hay, todavía no hay digamos, un plan piloto o de contingencia para reciclar ese tipo de vehículos. Entonces, Ujú. eso, lamentablemente, pues, es, ahora otra cosa, hay, Son unas por otras. sí, hay métodos de generar energía, por ejemplo, uno puede construir con sistema hídrico, por ejemplo, una finca que tenga buenas fuentes hídricas, puede tomar parte de esa fuente hídrica, utilizarla para generar energía suficiente para la casa y volverla a llevar sin contaminarla. Pero resulta que eso ya prácticamente es delito. Entonces, nosotros vemos el trasfondo de las cosas, para dónde es que va la situación. Entonces, eso es Ujú. como un poquito complejo y triste al mismo tiempo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, justamente en la casa de un amigo vi eso, o sea, en la finca, justamente, el papá había generado, de hecho, su propio generador para la energía de toda la casa, con una fuente hídrica que pasaba por ahí al ladito, le hizo su caminito y toda esa vaina, y solamente con el recorrido del agua tenía la energía suficiente para darle a toda la casa tranquilamente. No sé si hasta el día de hoy todavía sigue funcionando, pero pues bueno, eso en las fincas. En las casas es una cosa completamente diferente. Y sí, como lo dice justamente Pedro, eh, llega uno a encontrar dentro de lo legal, lo ilegal, lo que sí se puede y lo que no se puede, simplemente no se puede y ya está. Y se hace complicado ahí en ese sentido. Así que bueno. Hablemos de telecomunicaciones, que es una de las cosas que la mayoría de todos nosotros más sabemos trabajar. Telecomunicaciones. Todo el mundo, la mayoría de nosotros sabe que es un radio, sabe que es un HT, sabe que cómo manejarlo, que tiene un PTT, que tiene una antenita, que funciona, que esto, lo otro, pero también es importante comprender pues de dónde vienen absolutamente todo este tipo de sistemas para las emergencias, que es lo que al día de hoy tenemos y que no solamente dentro de las emergencias existe lo que es las tecnologías, que era lo que yo les decía anteriormente, que en las emergencias, perdón, que las tecnologías no solamente se utilizan en el campo de la electrónica, ¿sí? Por ejemplo, al día de hoy, si ustedes ven este canguro, si es una riñonera, un canguro, se le llama a esta fibra piel de tiburón por el tipo de contraste que tiene o por el tipo de filamentos y especialmente pues por el tipo de entrelazado que tiene
de lejos se ve completamente opaco, se ve completamente oscuro, pero de cerca cuando ustedes lo puedan ver y lo pueden palpar, pues es completamente áspero. Adicionalmente, tiene una característica y es que al agua es completamente impermeable, ¿sí? Entonces, todo lo que uno tenga pues ahí adentro, lo más seguro es que no se le moja. Y bueno, una cierta cantidad de características adicionales que tiene piel de la fibra piel de tiburón. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto pretendo explicarles justamente que las tecnologías no solamente se adaptan a lo que es lo electrónico, ¿sí? Sino que las tecnologías se adaptan específicamente a todo lo que nosotros tenemos alrededor. Anteriormente sabíamos, por ejemplo, que una bombilla, un foco de luz, tenía un alambrito, un filamento, ¿sí? Que era prácticamente el mismo que había inventado Thomas Alva Edison hace una cantidad de tiempo, y que ya hoy en día, por ejemplo, la mayoría de esos focos son netamente focos LED, ¿sí? Y que esos focos LED, inclusive el día de ayer o el otro día arreglé uno gracias justamente a un video que me puse a ver que decía como que no lo bote, ¿sí? Sino que simplemente es que un foquito pequeñito se le rompió, se le estalló. Límpielo, péguelo y ya está, ¿sí? Y efectivamente lo hice, lo desarrollé y sí, tal cual. Así como sucede. Anteriormente uno se le rompía el bombillo, el filamento y hasta ahí llegó, ¿sí? Ya hoy en día, por lo menos con este tema tecnológico, bien o mal, está bastante bueno. Pero a lo que me refiero justamente es eso. La tecnología no es solamente algo que nosotros tengamos que decir que es un computador, que es un hardware o que es un software, sino es todo lo que nosotros tenemos alrededor. En todo lo que ustedes vean alrededor, en todo hay tecnología. En una puerta, en una rueda, en una guitarra, en lo que sea que ustedes vean, hay tecnología de por medio. Bien. Hablemos entonces, en cuanto a lo que son los contenidos que vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito de telecomunicaciones, un poco de equipos de emergencias, afectaciones y el trabajo y el material que necesita tener el IEDAN en campo. Bien. ¿Cómo se desarrollan las telecomunicaciones? Eh, Hablemos de que pues todas las telecomunicaciones son una transmisión y recepción de señales por medio de ondas, ¿no? Que las ondas necesitan el aire para poder desplazarse de una forma correcta. Bien, al día de hoy ya hay ondas que no necesitan específicamente de aire, sino pues que necesitan de tiempo y espacio, ¿sí? Que son dos factores físicos en los cuales existe prácticamente el proceso. Todo se mueve por medio de ondas, todo en la Tierra, todo en este espectro físico o en este plano físico se mueve por medio de ondas. Todos los seres humanos, todos los seres naturales y absolutamente todo tiene un movimiento, ¿sí? Por tanto, genera una vibración, por tanto, genera una onda. Y de ahí para arriba podemos seguir hablando de espectros físicos, ¿sí? Inclusive de ahí para arriba, cada vez que nosotros vayamos mirando cada vez más pequeño, vamos a ver un mundo completamente diferente, ¿bien? Que es el reino cuántico del cual pocos saben esto del reino cuántico. Bien. Comúnmente cuando hablamos de señales de telecomunicaciones, típicamente son electromagnéticas que se pueden, gracias a diferentes elementos, utilizar para establecer sonidos, imágenes y todo tipo de elementos con los cuales nosotros podamos entender justamente a qué se refiere ese sonido o esa vibración. La mayoría de los animales en la Tierra se manejan justamente gracias a las vibraciones, gracias a las ondas, gracias a esa recepción electromagnética y a la energía como tal,
de los seres que habitan alrededor de ellos. Bien, tanto para cazar como para establecer una comunidad, para absolutamente todo. Bien, empecemos por el telégrafo, ¿sí? Que se crea en 1844 por el señor Samuel Morse. Seguimos al teléfono, que el teléfono se genera o se desarrolla en 1876 se hace la patente y en 1882 se crea el panal. ¿Qué es el panal? Ustedes se acuerdan que no sé si estaba para ese entonces, yo no, pero hacia los años 80, 70, inclusive un poquito antes, 70, ¿sí? Que fue que se creó el panal, hasta los años 80, no, perdón, desde los años 80 que se crea el panal, en esos añitos más o menos, perdón, estoy súper perdido, estoy hablando de 1800, mucho tiempo atrás. Entonces, hacia los 1900, por allá, es que las personas agarraban este tipo de teléfono, ¿sí? Levantaban esa pequeña bocinita de la cual escuchaban, perdón, el cosito del cual escuchaban, y la bocina, ¿sí? Y simplemente decían, comuníqueme con tal persona. En aquel momento eran tan pocas personas o eran tan pocas de pronto empresas las que tenían el acceso móvil que automáticamente pues la señora lo único que hacía era desconectar de aquí y poner en el otro lado para que la persona se pudiera comunicar, sirviendo como puente. Así que esta persona que nos podía comunicar de un punto al otro también escuchaba absolutamente toda la conversación. Lo que usted hablara por ese medio sabía que había otra persona escuchándolo en el intermedio. Al día de hoy sucede algo diferente, solamente que no sabemos, ¿sí? Bien. Tecnología inalámbrica en 1896. Dense cuenta ustedes que desde 1896, que es ya más de 100 años, se crea la tecnología inalámbrica, solamente que hasta hoy es que nosotros venimos a encontrar justamente lo que son los desarrollos de esas tecnologías. Bien, gracias al señor Guglielmo Marconi, que obtuvo la patente sobre la tecnología en las comunicaciones o las telecomunicaciones en cuestión de inalámbricas. Gracias justamente absolutamente a todo eso anterior es que empieza, a medida que va pasando el tiempo, a generarse diferentes elementos aprovechando las ondas de radio, los megahertz se le llaman desde ese momento. Entonces podemos entender justamente que en 1915 se le da inicio a la AM, que es la amplitud modulada, la amplitud modulada hasta el día de hoy todavía se sigue utilizando. Imagínense desde 1915 hasta el día de hoy, que prácticamente es una pequeña onda de radio, ¿sí? El AM hasta el momento, no hasta el momento, sino la amplitud modulada es simplemente una pequeña onda de radio. No es justamente como la FM, que es una frecuencia modulada. Que la frecuencia modulada tiene más expansión de onda, por lo tanto puede llegar muchísimo más lejos. Que se crea en 1917. Después, entonces encontramos el televisor, que a partir de 1923 hasta 1938, los gobiernos de los Estados Unidos y la Rusia en su momento, la Unión Soviética, y Ginebra, Gran Bretaña, perdón, comienzan a desarrollar la tecnología de la televisión. Pero tengamos en cuenta que los procesos de la televisión como tal, inclusive que el radio y que cada uno de estos elementos, inclusive en principio, son utilizados como tecnología militar. A partir de ese momento, inclusive un poquito antes, es que nosotros encontramos que todas las tecnologías que están antes de salir a la comunidad o a las comunidades son primero probadas por los medios militares, que fue una de las cosas que justamente yo les dije el martes. En 1957 se lanza justamente gracias
a la Unión Soviética el primer satélite artificial llamado Sputnik, que al día de hoy, si mal no estoy, todavía sigue en órbita. Y nada, simplemente es como la guerra que tenía en ese momento Estados Unidos contra Rusia, esa guerra fría, de decir quién llega primero a la luna, quién hace primero esto, quién hace primero lo otro. Y bueno, en ese momento justamente es que por fin la Unión Soviética es que tiene el poder para poder enviar el primer satélite y de decir, somos los primeros en. Yo no sé ustedes, pero ya nosotros pusimos un pedacito de nosotros en la ionosfera y nadie les quita ese puesto. Nace el Internet en 1969 y se llamó ARPANET, creado por el gobierno de los Estados Unidos justamente en la Guerra Fría, que era un método para comunicación interna, ¿sí? Como un sistema intranet, pero justamente que se llamó ARPANET. El radioteléfono, en 1973, el señor Martin Cooper realiza el primer llamado con la empresa Motorola. En ese momento se utilizan aproximadamente 2.000 personas en Japón para saber si estos elementos realmente funcionaban o no, cuáles eran, cómo se trabajaban y demás, que en ese momento los bellos teléfonos no era lo que nosotros conocemos al día de hoy como algo chiquitín, como este pequeño Motorola que nosotros estamos viendo acá, sino que eran unas panelas realmente grandes. O sea, era una cosa en donde uno sí podía decir, tiene un teléfono. Y es muy gracioso. No sé si ustedes se dieron cuenta. El proceso del teléfono desde más grande tiene más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, a ser el celular más pequeño del mundo, que mide prácticamente 2 centímetros, y otra vez vuelven a hacerse completamente grandes, solamente que ya no va a ser el mismo elemento que nosotros tenemos, que se tenía en aquel entonces, sino que son muchísimo más completos en todo sentido. Hoy en día ya usted puede hacer una llamada tranquilamente desde un televisor. Nacimiento del módem en 1996, o sea, ya estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo que existe tanto el Internet, la tecnología celular, como el módem. Se desarrolló por primera vez el módem. El módem en general o en sí, hay muchas empresas que quieren ya ganarse ese prestigio, ¿sí? De decir, no, nosotros tuvimos primero la patente. Entonces estuve buscando, analizando, mirando, y me di cuenta que pues estos señores de US Robotics fueron los primeros en realizar la patente del nacimiento del módem. Entonces ellos tienen el orgullo y el honor de estar en esta capacitación para decir que USB Robotics desarrolla por primera vez en 1996 el módem con 56 kilobytes. Ojo, que el desarrollo justamente de US Robotics, si ustedes se dan cuenta por las siglas y si ustedes se dan cuenta justamente por todo lo que tiene alrededor, justamente viene de Estados Unidos y en principio, gracias justamente al nacimiento del Internet, es que se trabaja de forma interna pero ya después, en el año de 1996, es que se puede desarrollar como tal el nacimiento del módem, en donde pues prácticamente los computadores en esa fecha no eran nada comparado a lo del día de hoy. Me acuerdo yo, en mi caso, por ejemplo, en los años 90, cuando estaba en el colegio estudiando y íbamos a la clase de tecnología, de informática, que teníamos que prender el computador y teníamos que prácticamente hacer el mismo proceso como si fuéramos a prender un avión, prácticamente. Conectamos aquí, chequeo, prendemos allá, conectamos a este lado, prendemos acá, le damos la vuelta por acá, listo, y si no encendía, volver a realizar todo el proceso de vuelta. Era algo así similar. Una lista, un chequeo para prender un computador. Al día de hoy ya solamente prenda que ya está. No fuimos. Bien.
Hablemos de la tecnología satelital en todo lo que son las comunicaciones. Cuando hablamos de la tecnología satelital, necesariamente necesitamos, valga la redundancia, un elemento que se llame parabólica, ¿sí? Que este va a ser prácticamente, por un lado, el receptor, ¿sí? Y por otro lado, pues vamos a tener una estación terrestre. Siempre va a ser necesaria justamente una estación terrestre que emita hasta el satélite que se encuentra en la ionosfera. Y ahí en la ionosfera, que está dando vueltas constantemente a 395 kilómetros más o menos, es que vienen en ruta, es que viene justamente y pasa el satélite dejando la señal. Eso no significa que si no está el satélite no me puedo comunicar, ¿sí? Porque es constantemente que viene dando vuelta el satélite. Sin embargo, sí hay complicaciones justamente cuando el satélite no está justamente en órbita. Inclusive cuando estábamos por allá en la época de los 90 hacia los 2000, las combinaciones satelitales o las comunicaciones satelitales eran muchísimo más complicadas justamente por eso, ¿sí? Porque a esperar justamente a que pasara el satélite por encima y aprovechar que está pasando para poderse comunicar de una forma adecuada. Así que si había una emergencia, complicado por ahí. Bien, era necesaria justamente la existencia de la estación terrestre, de fibra, de internet, y al día de hoy, que me imagino que absolutamente todos ustedes lo tienen, bueno, la mayoría o quienes tuvieron la posibilidad, el TV cable, ¿sí? El TV cable o el DirecTV, perdón, el DirecTV, que es justamente la posibilidad de ver todos los canales que más se puedan visualizar gracias justamente a una tecnología como esta, tecnología satelital. Bien, entonces ya prácticamente no existe o no es necesario el hecho de que tenga sí o sí un cable conectado, sino solamente con el uso de una parabólica. Ahora, todo este proceso se resume a un solo teléfono. Hoy en día usted puede comunicarse y puede desarrollar todo el proceso evitando todo este proceso, ¿sí? Solamente la estación terrestre ya es automáticamente el teléfono y hay una serie de satélites en la ionosfera que son los que permiten la comunicación instantánea. Al día de hoy, estas empresas, que ya ahora las vamos a ver bien, tienen la posibilidad y tienen como esa potestad de poder decir que son las primeras en comercializar la comunicación vía satélite. Y por otra parte, pues tenemos justamente lo que son las telecomunicaciones por radiofrecuencia, ¿sí? Que para eso sí necesitamos el uso de repetidoras, que son las antenitas que nosotros cuando estamos en un lugar muy alto, en una urbe o en una región en donde hay muchos edificios, siempre vamos a ver que titilan en la parte de arriba. La mayoría de esas antenas tienen repetidoras, ¿sí? Es más, la mayoría de esas antenas son repetidoras. Repetidoras de radio, televisión, telefonía móvil, radiofrecuencia, como es en este caso para la comunicación. Hasta el día de hoy eso no cambia. No ha cambiado en lo absoluto y todavía continuará. El problema justamente de esto de las telecomunicaciones y de la radiofrecuencia es que en muchas ocasiones cuando se cae una de las antenas o cuando suceden algunas interacciones con la naturaleza, pues hasta ahí nos llega la comunicación. Bien. Hoy, por ejemplo, tenemos este tipo de elementos. Este radio es un radio común, con el mismo con el que usted puede llegar a utilizar para cualquier cosa, ¿sí? Solamente que desde este pequeño radiecito usted puede presionar el PTT y comunicarse con una persona que está en un crucero en Grecia tranquilamente, ¿sí?
y puede escuchar las conversaciones por radio que suceden por el huracán que acabó de pasar en México, ¿sí? Todo eso ya hoy en día usted lo puede, o sea, para los radioaficionados esto es un juguete espectacular, solamente que es extremadamente caro, $2.500, ¿ok? Este pequeño aparatito que tiene todo, pero establezcamos justamente que, pues, para desarrollar los procedimientos se dan, no es necesario tener este tipo de elementos. Afortunadamente, con que nosotros tengamos la posibilidad de tener una comunicación directa por medio de un teléfono, ya es necesario, ya es suficiente, ¿sí? Ya con eso ya tenemos. Bien, cuando tenemos el problema, por ejemplo, de ubicarnos en lugares extremadamente lejanos o remotos, ahí es en donde nos damos cuenta realmente la importancia de tener, por ejemplo, una eSIM, ¿sí? O por lo menos de tener ¿qué? Una repetidora cercana. No sé si en Colombia todavía se siguen utilizando. Yo vi que Cruz Roja, por ejemplo, tenía camionetas con repetidoras. No sé si todavía las tienen, no sé si todavía las siguen utilizando. La última vez que yo fui a la base general en Bogotá, todavía las tenían. Ustedes Los dirán. radio base, los radio base, Sí, las camionetas con radio base, sí, claro. que tienen una antena así larguísima en el bumper adelante. Sí, el radio base todavía siguen en los carros, claro. Sí, pero habían unas camionetas, unas Montero blancas, que esas tenían una antena que servía inclusive como repetidora también para lo que eran los procedimientos de 6R en montaña y todo ese tipo de cosas. Creo que ese solo, creo haberse la visto solamente las del comité. Porque Puede ser justamente que sean del comité. Sí. Bien. Bueno, entonces efectivamente todavía, me imagino que todavía deben existir. Pero bueno, igual, hay algunas camionetas, me parece que tengo algunas imágenes acá en esta presentación, que tienen unas antenas en la parte del frente, que son unas antenas repetidoras que tienen la posibilidad de expandirse un poco. Las tienen en el bumper, no sé por qué razón en el bumper. O sea, en la parte delante, en el parachoques delantero, ahí están. Y parecen un tubo como un exhausto, pero se pueden extender un poquito y ahí sirven como antenas repetidoras y como elementos base que les permite hacer una repetición de la radiofrecuencia, que es bastante bueno a la hora de trabajar justamente. Y el problema en Colombia era ese. En cuestión de las soluciones de la comunicación, pues en zonas agrestes, que eso es justamente de lo que les estaba hablando, pues en principio tenemos lo que son las antenas repetidoras, que ya tienen pues por lo menos un 90% de alcance a nivel latinoamericano, ¿sí? O sea, tenemos la posibilidad hoy en día todavía de decir que tenemos la disponibilidad de tener el 90% de las zonas ya por lo menos con una radiofrecuencia. Bueno por un lado, pero malo por el otro. Tiene cosas pros y contras, ¿sí? Bueno, pues porque justamente le permite a usted llegar a cualquier lugar y tener un proceso de comunicación óptimo, ¿sí? Pero malo porque sí o sí es necesario cambiar el ecosistema de la región, de la zona. Por ejemplo, si estamos dentro de una selva, va a ser imperativo cambiar y afectar en cierto aspecto la selva para poder tener una antena, ¿sí? Una repetidora. Digamos entonces que no es una repetidora necesariamente una antena, pero por ejemplo un VOR, que es un procedimiento, una antena para
de ubicación aeronáutica, ¿sí? Entonces, también va a ser indispensable el hecho de tener una radiofrecuencia. Y aprovechando que ya estamos teniendo un VOR en la mitad de la selva, en la mitad del Amazonas, pues ¿por qué no mandarle de una vez radiofrecuencia a la cosa, al asunto? Por otra cosa, pues el tema de los satélites, que hasta el momento pues permite un 70% en cuanto a lo que es a nivel mundial. Bien, y antenas y redes, la posibilidad de consecución de antenas por parte de diferentes empresas para lo que es el trabajo en emergencias, la posibilidad de un 30%. O sea, en cuestión de emergencias como tal, tenemos un 30% de tener antenas específicamente para la organización o para las diferentes organizaciones. La principal organización que tiene su propia antena, su propia red, su propio satélite en órbita, pues es la ONU, claramente está. Seguida pues por USAID, por FEMA y por demás organizaciones que ya parecen corporaciones en vez de organizaciones. Y aquí hablamos justamente de la SIM satelital. La SIM satelital, por un lado, es la que usted le permite obtener justamente, usted ingresa este tipo de SIM al teléfono y ya automáticamente no se va a comunicar a una antena, sino que va a comunicarse directamente al satélite. Eso por una parte. Y por la otra, el segundo aspecto, es que cuando no es necesario este tipo de tarjetitas, porque no siempre se lo dan, le dan un código y esa eSIM automáticamente, de acuerdo justamente al lugar en donde usted se vaya a encontrar, le van a dar la posibilidad, por ejemplo, usted diga, me voy para Estados Unidos 5 días, ¿sí? Pero no quiero cambiar mi número telefónico. Necesito mantenerme comunicado y necesito mantenerme con internet, pero sin la necesidad de comprar allá una SIM y tener que cambiar de número y todo ese tipo de cosas. Entonces ya hay empresas que usted lo que hacen es venderle esa telefonía y mantenerse conectado, que es justamente gracias a las eSIM, que prácticamente lo tienen la mayoría de las telefonías. Hay algunas empresas telefónicas que lo que hacen es utilizar las antenas repetidoras como antenas prestadas, por así decirlo, y por eso sale tanto dinero. Pero otras directamente, como estas que trabajan con la tecnología eSIM, lo que hacen es directamente al satélite. Entonces, usted, como lo dije anteriormente, puede estar en la mitad del océano Pacífico yéndose para Japón y si se le ocurre hacer una llamada, perfectamente puede comunicarse sin ningún inconveniente. Ahora, que sea debido, hasta ahí es en donde les digo, no digo más. Ahora, hablemos de las afectaciones justamente en temas de telecomunicaciones, porque es súper importante saber, no solamente que tenemos como esa receta para entender que hay muchas cosas que son bastante buenas, sino pues que también hay cositas malas en ese sentido. Las principales causas por la afectación de las telecomunicaciones, entre varias cosas, son, por ejemplo, el electromagnetismo generado por los volcanes. El volcán en sí no es el que genera el electromagnetismo. Lo que genera el electromagnetismo es la fricción de las rocas en el aire, ¿sí? Que no solamente generan este proceso de electromagnetismo, sino que adicional también generan algunos daños en cuanto a lo que son tormentas y demás. Caída de antenas tras tsunamis, terremotos, tornados y todo tipo de desastres. Antenas. Ahorita te lo comento. Un momentito ahí. Ahí estamos. Perfecto. Continuamos. El distanciamiento con las antenas repetidoras. Cuando usted está demasiado lejos y hay muchas ocasiones en las que justo la zona en donde usted está en el triángulo en el que no lo agarra la onda de esta, la onda de esa, ni la onda de aquella.
está perdido, ¿sí? Está justo en ese lugar en donde no lo alcanzan. Comúnmente las empresas tratan de que eso no exista, ¿sí? De que ese espacio negro no exista, sino que absolutamente todos los lugares tengan una onda, ya sea de radiofrecuencia, ya sea de obturador de señal, ya sea de lo que sea, le permita mantenerse comunicado, pero hay muchas ocasiones en las que cuando ya los terrenos son extremadamente grandes, las ondas de las diferentes antenas no le van a permitir comunicarse de una forma adecuada. Bien, incendios estructurales, atentados y accidentes o acciones violentas, ¿sí? Cuando encontramos, hay muchas ocasiones en las que hay acciones violentas en donde, por ejemplo, llámese Colombia, un país tan hermoso, en donde la guerrilla aprovechaba grupo terrorista y volaba directamente las antenas. Entonces ahí no solamente era la comunidad la que resultaba afectada, sino también los equipos militares, los transportistas, absolutamente todas las personas que mantenían o que necesitaban la comunicación directamente de ahí, de esa antena, y mantenían justamente gracias a eso poderse comunicar. Bueno, por ese tipo de actos delictivos también sucede en este tipo de situaciones en donde la comunicación termina afectada. Y hay otras ocasiones también. No sé si ustedes lo vieron o lo pasaron. Eso hace, póngale usted, hace unos 5 años más o menos, más. Sí, cerca de 5 años, 5 o 7 años. Y era cuando era 24 de diciembre, 31 de diciembre, o una fecha así súper importante, en donde usted no se podía comunicar con su familia porque las antenas estaban complicadísimas. Poderse comunicar por teléfono era una fortuna porque estaban colapsadas justamente por esa situación. Hoy en día ya no existe ese inconveniente, no existe ese problema. Bien, entonces el colapso también podía en ese momento llegar a ser. Ahora, rara vez. Bien, para solventar este tipo de casos, especialmente hablándolo desde el sector de las emergencias, es tener una comunicación directa y sincera con el personal coordinador. ¿En qué sentido comunicación directa y sincera? Pues el hecho de saber, ¿sí? Que si las personas, hay muchas ocasiones en las que se cometen muchos errores, por ejemplo, para los terremotos, y para acciones así en donde hay muchos equipos profesionales y demás trabajando todos en el mismo tiempo, en donde quieren llegar así, ya, y no piensan no solamente en el tema logístico, sino también tienen que pensar justamente en el tema de las telecomunicaciones o de las comunicaciones en general. Y ese es justamente un inconveniente bastante grande, ¿sí? Entonces, el objetivo es que la comunicación directa y sincera con el personal coordinador en cuanto a para dónde se va, qué es lo que se va a realizar, cómo se va a realizar, cuáles son justamente los diferentes elementos para poder desarrollar de una forma objetiva y clara, no solamente el procedimiento en el lugar, sino adicionalmente pues todo lo que es el proceso de comunicación y demás. Gestión de antenas móviles que permitan el acceso a banda en HERS. Este es justamente uno de los elementos que yo les estaba diciendo, les estaba comentando que existen, que ustedes se pueden dar cuenta justamente acá. Cada una de estas camionetas, cada una de estas van, tiene una antena diferente, ¿sí? Y estas antenas pueden llegar a funcionar justamente como repetidoras. Lógico, no van a ser no van a tener la misma potencia que tienen otras antenas repetidoras que son más grandes, ¿no? Porque justamente son un poco más altas y demás. Pero sí le permiten justamente comunicarse tranquilamente y le van a dar un radio de expansión mucho más para poderse movilizar tranquilamente y estar comunicado de forma constante. Bien. Ahora, no todo esto, o sea, eso no lo tiene todo el mundo, claramente,
¿sí? Comunicación con emisoras AM y FM que sirvan como un sistema de comunicación alterna, cosa que sucedió, por ejemplo, en 911, con las Torres Gemelas, en donde no solamente las emisoras sirvieron como un enlace de comunicación para los equipos de emergencias, sino también los radioaficionados, ¿sí? Los radioaficionados también realizaron una labor excelente para poder solventar un poco el colapso de las telecomunicaciones y de la radiofrecuencia a nivel general, para permitirle a los equipos de emergencia comunicarse de una forma adecuada, en algunas ocasiones sirviendo como puente y en otras ocasiones haciendo un enlace directo que ellos podían realizarlo. Bien. Y por último, pues medios de comunicación alternos, como en el caso justamente de las antenas o de los celulares eSIM, que son pagos en dólares, no son muy costosos y a la final, pues usted en donde vaya a estar, siempre va a estar conectado directamente. Bien, yo le recomiendo que tenga, que si va a viajar o si va a realizar algún procedimiento así en otras tierras lejanas a la suya, tenga en cuenta el hecho de tener una eSIM. Bien, equipos que son necesarios para el IEDAN, el equipo propio para los elementos de los evaluadores. Ustedes saben que es el IEDAN, ¿no? Es el equipo justamente desarrollado, capacitado y adecuado, ¿sí? O sea, lo que es preparado. Bien, no solamente la capacitación hace la preparación, sino absolutamente todo. Que las personas tengan su propio equipo, sepan qué es lo que van a hacer, tengan las charlas correspondientes, sepan qué es lo que, cómo lo van a desarrollar, cómo sucede cada una de las etapas de la emergencia y qué es lo que se hace en cada una de las etapas de esa emergencia. Es la preparación. No solamente estar capacitado hace parte de la preparación. Estar capacitado es solamente una de las fases. Bien. Tenga en cuenta que el IEDAN debería ser el primer equipo interventor. Si usted, por ejemplo, mira los manuales de emergencia ACNUR, los manuales de emergencia OCHA, la UNDAC es la primera interventora de la ONU, que es la que tiene que empezar a desarrollar justamente todas las acciones en cuanto a los procesos de recepción de equipos, empezar a desarrollar lo que es el GDASC y el OSOC virtual. Bien. Entonces, ellos son los primeros interventores y quienes realmente realizan, en principio, como ese primer llamado, ese primer alistamiento. Vuelvo y lo digo. De nada sirve que haya un prealistamiento si el gobierno no se pone como en ese estado de emergencia. Es necesario. Bien. El menospreciar esos primeros equipos interventores es hacerle un daño a la emergencia, porque no se va a tener el panorama de forma adecuada. Y para que el equipo trabaje de la forma adecuada, será necesario que tenga sus propios elementos. En cuanto a lo personal, acá tienen absolutamente todos los elementos adecuados para el personal. Bien, la ropa de cambio, el equipo de lluvia, números de contacto de emergencias, comida para días de operación en zona, diccionario de lengua o ficha técnica, botiquín con medicamentos propios. Acuérdese que si usted utiliza un botiquín para usted, el botiquín debe tener sus medicamentos y esos medicamentos no deben ser compartidos con absolutamente nadie más. ¿Listo? Y sus propios EPP. Que si va a trabajar en una inundación, bueno, los EPP de una inundación no son los mismos EPP
de un procedimiento de break, ¿sí? ¿Qué es lo bueno del EDAN en cierta parte dentro de los aspectos operacionales que están en todo o que pueden estar en todo? Porque la evaluación física que usted puede realizar, la puede realizar tanto en una situación de una tormenta tropical, de un terremoto, de una inundación, ¿sí? Pero, que eso es lo malo, debe tener los equipos para cada una de esas situaciones. ¿Listo? En cuanto a lo que son los procedimientos intrínsecos del EDAN, es necesario pues que tenga las planillas físicas de evaluación, protocolos de acción, planillas digitales, radiocomunicador si es necesario, si puede comunicarse, tiene las posibilidades, los sistemas trabajan de la forma adecuada, pues se puede comunicar desde el teléfono. Si no, siempre va a ser necesario comunicarse por el radiocomunicador. Elementos o equipos adicionales para el desarrollo de la evaluación, porque hay muchas ocasiones en las que todavía se sigue haciendo de forma analógica, baterías y cargadores de equipos de comunicación. Para la supervivencia, porque los equipos EDAN también pueden tener una situación que les genere una emergencia, por tanto, un proceso de supervivencia. Entonces, sistema de limpieza de agua o filtro para agua potable, linterna, pedernal, brújula con mapa físico de la zona, cuchillo navaja, bloqueador solar, repelente. Tengan en cuenta que hay linternas, por ejemplo, que funcionan con, ¿cómo es que se llama? Con dínamo, ¿sí? Entonces, hay ocasiones en las que el dínamo, hay muchos elementos también, cargadores que funcionan con dínamo, ¿sí? Para los teléfonos y para los equipos electrónicos. No solamente el power bank, porque una vez que el power bank, una vez que ese cargador portátil que usted tiene, se le acabó la batería, hasta ahí quedaste. Entonces es bueno y es importante el hecho de, por ejemplo, de tener un tapete de celdas solares o inclusive un dínamo que, si bien es mucho más complicado, exige un procedimiento físico, un proceso físico, pero es seguro que le va a terminar cargando con una cosa solar, ¿sí? Usted sí o sí necesita salir a la intemperie y resulta que no hay sol. Entonces, tras de que carga muy lento, va a ser todavía más complicado que obtenga la energía adecuada, en ese caso con un tapete de carga solar. Bien, ahí justamente hablamos de cargador como dínamo, eólico, solar, para todo lo que son los equipos electrónicos, sistemas de comunicación satelital y todos los medios económicos, que no sea tarjeta de crédito o de débito, porque después de un terremoto poco se reciben ese tipo de cosas. Bien, en cuanto a la coordinación y la logística con los equipos EDAN, es indispensable pues que las planillas de evaluación y apuntes, ya sea por medio magnético o por medio físico. Recuerden siempre que es indispensable el hecho de poder trabajar de una forma adecuada y clara y precisa y concisa en cuanto a lo que son todos los procedimientos adecuados, pero ténganlo en papelito, eso mismo que se va a trabajar de forma digital. Por eso yo recomiendo, por ejemplo, que si usted va a hacer planillas en Cubotulux o planillas en Google Form o las planillas en la plataforma que desee, que más le guste y que pueda también, porque si es Datascope tiene que poder, pues realice unas planillas también imprimibles o unas impresiones, ¿sí? Cosa que usted puede tener procedimientos, ¿cómo es que se llama esto? Sistemas de redundancia se le llama eso, ¿sí? Cuando no funciona por acá, tiene que funcionar por aquí. El Land Rover, por ejemplo, que está en Marte, tiene sistemas de redundancia para todo.
por si no funciona una rueda o por si se atasca una rueda, bueno, tiene que existir una forma para que esa rueda vuelva a funcionar. Si no va a volver a funcionar definitivamente por alguna razón, bueno, debe existir la forma para que el Land Rover automáticamente saque esa rueda, ¿sí? Se desprenda de esa rueda y pueda continuar trabajando, ¿sí? No va a salir nadie a cambiarlo. Claramente una rueda de un Land Rover en Marte, ¿cierto? Entonces, a eso se le llaman sistemas de redundancia. Cuando tengo la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, por internet, ¿sí? La planilla tiene que ser por internet y la tengo que escribir directamente por internet. No tengo internet. Ok, entonces la planilla la tengo que descargar y tengo que tener la posibilidad para desarrollarla con el teléfono. Ok, pasó algo con el teléfono, lógico, ya no voy a poder hacer la planilla, no tengo forma. Bueno, perfecto, entonces debo tener el procedimiento o la forma adecuada para poder tener esto, ¿sí? Y poder obtener los datos. Finalmente los equipos se van a eso, a obtener datos. ¿Listo? Hasta el momento, ¿alguna pregunta, consulta, duda, aclaración? Si me están poniendo cuidado. Si no, no se preocupen. Ahí mi esposa me dice que sí. Por el momento no, bien, excelente. Gracias. Bien. En cuanto a lo que es la intensidad operacional, recuerde que las personas, o sea, que la gente que usted va a mandar, si usted es el coordinador, y si no es el coordinador, pero hace parte por lo menos del equipo decisivo, tenga en cuenta que son personas quienes van a estar allá, ¿sí? Y tenga en cuenta también que el tiempo que van a pasar en esos lugares puede llegar a ser extenuante. Eso lo vamos a hablar justamente en Edante D, ¿sí? En toma de decisiones. Es un poquito más largo el tema en cuanto a lo que es la coordinación de los trabajos en EDAN y cuántas personas tienen que trabajar en campo y todo eso. Pero desde ya, les digo, es indispensable que tengan en cuenta que las personas que están allá van a estar en campo abierto, van a estar bajo riesgo, van a estar bajo amenaza. Entonces es bueno, lógico, que tengan la posibilidad de descansar también y que dentro de los trabajos operacionales, que dentro de ese protocolo operacional que existe, también exista la posibilidad del descanso del personal. ¿Ok? En cuanto a lo que es la coordinación y la logística, pues tenga en cuenta también un botiquín. No solamente el botiquín, una cosa es el botiquín del personal como tal, ¿sí? Una cosa es este botiquín del que se habla aquí con los medicamentos propios, pero otra cosa es el botiquín que la organización como tal le da para poder trabajar. ¿Por qué? Porque si usted está en un terremoto, por ejemplo, está subiendo datos, pero de un momento a otro encuentra una persona herida, no es que no le pueda decir, no, pero yo estoy levantando datos y pues, mire a ver usted cómo levante y va a los, ay señora, necesita que vaya al hospital. Levántese y vaya. Ya le llamo a la ambulancia. No, pues lógico, si usted sabe y usted comprende justamente de esos procesos, y bueno, haga los primeros auxilios hasta que llegue el equipo de emergencias y pueda desarrollar justamente lo que es el traslado del personal o de esa persona, ¿sí? Eh, Todo eso, tengámoslo en cuenta y partamos de este punto que debe ser estructurado por un protocolo, ¿bien? Porque está bien, usted puede irse a la zona, a campo a trabajar. Si le pasa eso y no le contestan, ¿usted qué hace? Se queda con las personas, ayudándolas, colaborándoles, gastando todo lo que tienen en el botiquín. Y el tema de la comunicación y la gente que está esperando para poder obtener datos. Entonces tiene que haber justamente un proceso y un protocolo de comunicación, ¿sí? Por eso me parece que en EDAN
Creo que en EDANTE también, justamente hablamos del tema de, por lo menos, tener dentro de los protocolos las diferentes jurisdicciones, las diferentes personas encargadas, que por lo menos el coordinador en zona tenga la posibilidad de comunicarse y de informar, mire, tengo 5 personas heridas aquí en tal lugar, ¿sí? Necesito un equipo ya, porque yo no puedo quedarme acá. Es tan simple como eso. No puedo quedarme acá. Bien. Logística adecuada en cuestión a materiales de acuerdo al clima. Eso lo vimos justamente en EDAN Operaciones. Lo vimos con las coordenadas, ¿sí? Que la logística, las coordenadas no solamente me dicen el lugar y la ubicación, que es algo intrínseco, pero también tengan en cuenta que la ubicación o de esas coordenadas a mí me dan muchísima información adicional, ¿sí? Cómo lo es la logística, la operatividad, cómo lo desarrollo, quién lo puede llegar a desarrollar, la idiosincrasia de las personas, la cultura, o sea, absolutamente todo yo lo puedo saber justamente por medio de las coordenadas. Bien, segmentación de zonas de trabajo. Entonces, volvemos otra vez, vuelvo a repetirles, nosotros trabajamos específicamente en cuanto a lo que se le dan. En EDANTD vamos a ver justamente lo que es la segmentación de las zonas de trabajo, pero ténganlo en cuenta, sin embargo, que gracias a las tecnologías, gracias a una tecnología, una plataforma tan conocida como lo es el GIS, pues usted puede segmentar, puede fraccionar esas zonas de trabajo para que el equipo pueda pueda realizarlos de una forma adecuada. Bien. Y lo que son los elementos compatibles de acuerdo con sus necesidades en el área. Por ejemplo, no, pero sí es común el hecho de que lleve filtros de agua, ¿sí? Siempre es necesario que lleve filtro de agua, especialmente porque, por ejemplo, si usted se va, está en Argentina y se va para Perú y toma el agua de la canilla justo de Perú, lo más seguro es que pueda llegar a tener una diarrea. Por más que esté acostumbrado a tomarse el agua del Río de la Plata, ¿sí? Por más que esté acostumbrado a tomarse el agua del caño de otro lado, le aseguro, llega a Perú y le puede dar una malaria, una fiebre amarilla o cualquier cosa. No porque Perú necesariamente tenga ese tipo de situaciones, sino porque el cuerpo no está acostumbrado justamente, porque la solitaria, por ese Escherichia coli, no está acostumbrado del todo, ¿sí? Entonces, lo más lógico es que va a complicar su estadía o su estancia en un procedimiento operacional en caso de que no lleve un filtro de agua adecuado para poder filtrar el agua y para poder tener un agua adecuada para poder usted tomar. Bien. Y eso es una cosa muy propia, muy de cada quien. También pastillitas de limpieza también existen. Si le parece bien, a mí me parece que sabe mucho a cloro. Ya hoy en día hay muchos filtros y muchas formas de limpiar el agua, como para todavía tener que utilizar justamente esas pastillitas. Pero si usted tiene la posibilidad de conseguir las pastillitas también y es como última opción, no hay ningún problema, utilícelas. Bien. ¿Qué otro tipo de elementos tecnológicos compatibles con las necesidades en el área? Ropa adecuada, material adecuado para el lugar en donde van a estar. El otro día hablaba justamente en la disertación que tuve con la institución Badra, hablábamos pues de las personas que trabajaban en el rescate de los niños, de la avioneta que cae con los niños y demás. Y en ese instante, pues también dentro de todo lo que estaba mirando, habían muchas personas que habían tenido que ser trasladadas al hospital. ¿Por qué? Pues porque viajaron o estuvieron en ese lugar en remera y la cantidad de mosquitos que hay los enfermaron de unas enfermedades endémicas de la región, ¿sí? Entonces debemos tener justamente en cuenta eso. Que la fiebre amarilla, que el dengue, que la chikungunya, que esto, que lo otro.
Y si le da eso en un procedimiento en donde pues usted sí o sí lo necesita, va a pasarla mal, ¿sí? La va a pasar mal usted, la va a pasar mal su equipo. El hecho de que una persona se enferme dentro del procedimiento de trabajo operacional o de ese campo operacional y le complica la vida a todo el mundo, ¿sí? Porque cambia por completo las perspectivas, cambia un poquito el protocolo, especialmente cuando es una persona que tiene de pronto un poco más de jerarquía en ese aspecto. Bien. Tengan en cuenta que la posibilidad de mejorar, pero no las ganas, los errores van a ser cada vez más grandes. O sea, si usted tiene la posibilidad de mejorar, pero no tiene las ganas de mejorar, no va a mejorar, ¿sí? Acuérdese que hay vidas, personas y familias que van a pagar los errores por personas incompetentes. Y esta es la escalera, o este es el punto en el que nosotros pasamos automáticamente a EDAN operaciones. Perdón, a EDAN toma de decisiones. Sí, esta es ya la última filmina antes de pasar a EDAN toma de decisiones. Tengan en cuenta justamente esto, lo que les acabo de decir. Cuando exista la posibilidad justamente de mejorar, pero si ustedes no tienen las ganas, ¿en qué sentido mejorar? No solamente mejorar ustedes como personas, sino mejorar su equipo, ¿sí? Mejorar las aptitudes de su personal, mejorar la capacitación de las personas que están alrededor suyo. Entre más capacitadas sean las personas que están alrededor de ustedes, el equipo va a ser más fortalecido en todo sentido, no solamente en el EDAN, no solamente en emergencias. Si estamos hablando de un procedimiento no sé, de venta de calzones, ahí también existe la posibilidad, ¿sí? Capacite a las personas en fibras, así sea. ¿Cuáles son las mejores fibras para hacer calzones? Pero todo el tiempo busque mejorar las capacidades de las personas que están a su alrededor y que van a ser parte inherente de su equipo. Si no, de lo contrario, créanme que, que finalmente quienes sufren las consecuencias son ustedes como personal coordinador y responsable, y también son ellos porque son padres, hermanos, amigos, familiares. ¿Sí? Y es terrible el hecho de que por una persona incompetente que no sabe decir las cosas o que no sabe pedirlas o que ni siquiera sabía que era necesario llevar X cosa, pues la vida de una persona está en riesgo justamente por eso. Me ha pasado y por eso lo digo. Muchas ocasiones mi vida ha estado en riesgo porque una persona incompetente, porque una persona que no sabía pensar, no sabía hacer muy bien las cosas, o que está en la hora en la que todavía están justamente en esos cargos, lo ponen a uno en riesgo. Y finalmente cuando te das cuenta, retrocedes y miras las cosas en una perspectiva quizás un tanto diferente, dices, sí, tiene toda la razón. No tenía que haber hecho eso. No tenía que ser así. Bien. Mi gente, no sé si hay antenas Ringo y huevo. Ah, claro, ahí justamente, Claudia. Miren, hasta ahora me acabo de dar cuenta de lo que acaba de decir Claudia. Yo creía que estaba poniendo una receta, pero bueno, por lo de huevo. Mi gente, ¿alguna pregunta, duda, consulta, aclaración, lo que quieran decir? Aprovechen estos 7 minutitos que nos quedan antes de terminar. Fabricio, sí, adelante. Gracias. Pues yo sí tengo una duda. Entonces uno cuando está atendiendo un evento, un terremoto o una tormenta, necesariamente tiene que llevar un medio de comunicación. ¿Cuál sería ese medio de comunicación ideal para atender esa situación tan crítica que se está dando en esas 48 horas
que todo el mundo está pues un poquito estresado para poder llegar con lo que debe ser en comunicaciones. ¿Cuál sería ese equipo o ese elemento que uno debe tener dentro de su inventario? Como persona, claro está. Sí, a ver, Gracias. no, todo bien, Fabricio, gracias a usted. Eh, Eso depende específicamente del equipo, ¿sí? Depende primero de la logística que tenga, ¿sí? En muchos equipos voluntarios, las personas se consiguen sus propios equipos por su propia marcha. Y finalmente, pues se lo terminan llevando de pronto un mecánico, una persona que sabe de telecomunicaciones, para poder organizar el tema de la red y la antena y todo eso. Primero por ese lado y segundo, convengamos que eso debe tener un permiso. Entonces, si existe la posibilidad de tener un radio de comunicación, buenísimo. Si no, directamente el teléfono. Tengamos en cuenta que hay plataformas o hay aplicaciones, por ejemplo, Celo o Sello, que se le llama con Z, le dirían los españoles Celo. Esa plataforma o esa aplicación funciona muchísimo para lo que son las emergencias, anteriormente llamado Alcatel, anteriormente llamado Avantel, porque sé que en Colombia también se utiliza mucho o se utilizaba mucho Avantel, que hoy en día creo que no, ya se terminó esa tecnología, que es prácticamente pues, el uso de un teléfono por medio como de un PTT y demás. Yo lo llegué a utilizar aquí en Colombia, perdón, en Argentina. Me imagino que en Colombia también se habrá finalizado, se habrá terminado. Pero Sello o Celo funciona muy similar, ¿sí? Se puede chatear por medio de esa plataforma, se puede comunicar por medio de esa aplicación. Hay canales, ¿sí? Para, por ejemplo, establecer una alarma. Entonces, por ejemplo, todos nosotros, los que estamos acá, hacemos un canal de Celo o de Sello para ayuda humanitaria internacional, pongamos. Entonces, sucede un terremoto en Perú y tenemos a una persona de nosotros en Perú, entonces va a poner directamente la alarma de Sello diciendo, hey chicos, a todo el personal hay un terremoto de escala 7.5 en la región. Alístense alístense como si fuera un equipo grande para alguna situación de desastre o catástrofe, ¿sí? Asimismo para la zona y demás. El tema de comunicación depende justamente del equipo y depende de cada una de las personas que hacen parte del mismo. Especialmente depende de los coordinadores, ¿sí? Que son quienes deciden a la final y en últimas qué tipo de comunicación es la que se va a tener. Siempre para emergencias se recomienda pues el hecho de utilizar radiocomunicadores HT, ¿sí? Sin embargo, si no hay la posibilidad de comunicarse justamente o de tener ese tipo de equipos, justamente porque son equipos voluntarios que no tienen la posibilidad económica, bueno, por teléfono, por teléfono. Esa es la única forma. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, alguna duda o algo así por el estilo? Bueno, en cuestión de la evaluación yo la envío una vez que pueda, o sea, yo mañana en la tarde subo el video, en la mañana voy a estar haciendo lo más seguro que el video de la primera parte. ¿Listo? Así que entre mañana y el sábado les estaría enviando la evaluación. Permítanme un segundito, miro el tiempo, los tiempos. No, yo creo que el domingo. El domingo les estoy enviando la evaluación, el enlace de la evaluación. ¿Listo? La voy a verificar bien, voy a mirar que todas las preguntas estén bien, pues para que no vuelva a pasar esto mismo de operaciones. Me reúno con coordinación académica y hacemos bien la evaluación para que no vaya a volver a pasar ese tema de operaciones. Porque con tecnologías nos pasó que nos tocó eliminar como 3 preguntas más o menos y no sé en qué quedó eso. Así que tengo que mirar antes de mandárselas a ustedes, que quede bien solucionado todo ese inconveniente. ¿Listo? Bueno, mi gente, si no hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas o algo así al respecto,
hemos terminado por hoy, hemos terminado este cortito módulo de 4 horas de tecnologías aplicables a la edad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y nos estamos viendo entonces en la próxima para ver edante de o toma de decisiones, que ese sí está de rechupete.